Lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: «Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» El doctor de la ley contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo». Jesús le dijo: «Has contestado bien, si haces eso, vivirás». El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» Jesús le dijo: «Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de los ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre la cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso». ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó bien como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: «El que tuvo compasión de él». Entonces Jesús le dijo: «Anda, y tú haz lo mismo». Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Alguna vez te has hecho alguna pregunta tan necia y que no tiene ningún sentido como ¿por qué tengo que ir a trabajar? ¿O por qué tengo que ir a la escuela? A veces esas preguntas las hacemos tan seguido y son tan necias y tan absurdas que la respuesta la tenemos precisamente frente a nuestras narices. Porque tenemos que ganar dinero, tenemos que comer, tenemos que estudiar para poder tener un buen trabajo, para poder crecer. Pero no dejamos de hacernos esas preguntas. Hoy en el Evangelio, alguien muy educado, alguien que era un doctor de la ley, se acerca a Jesús y le hace una pregunta necia. Pero una pregunta que quizás él mismo estaba tratando de buscar la respuesta. No era tan fácil responderla en aquel entonces. Hoy nosotros la respondemos tan rápido porque ya oímos la respuesta de Jesús. Pero había que tratar de ir a aquel entonces y ver cuál era el conflicto y ver por qué esa pregunta significaba poner a prueba a Jesús. ¿No será que también el día de hoy nosotros estamos haciendo unas preguntas tan necias y que al mismo tiempo no nos queda clara la respuesta y por eso nos levantamos casi de mal humor cuando tenemos que ir a la escuela o a trabajar? Porque quizás no tenemos tan clara la respuesta. Si tuvieras tan clara la respuesta, hasta te levantas de buen ánimo. ¿Por qué? Porque sabes que tienes un trabajo y eso es algo muy bueno. Sabes que puedes ir a la escuela y esa es una gran bendición. Pero escuchemos el Evangelio y presta mucha atención. Es un Evangelio un poco largo, lo quiero leer todo. Que si bien es cierto, no me voy a detener a explicar la parábola porque ya la conocemos mucho. Quiero que veamos los detalles, porque es en los detalles donde nosotros podemos aplicar aquel texto en nuestro diario vivir. Dice así: En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» El doctor de la ley le contestó:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Es una parábola muy bonita. Indudablemente, es una parábola que nos llena de mucha enseñanza de lo que es el verdadero amor. El sacerdote quizás oraba mucho a Dios que le diera la capacidad de amar, pero nunca dio un paso para amar. El levita quizás estudiaba mucho sobre lo que era el amor, pero tampoco daba el paso concreto a amar. Y aquel samaritano del cual no se esperaba nada, ni que fuera al templo, ni que estudiara la ley, resulta que él sí ponía en práctica el amor. No te confundas. Esto no quiere decir que no estudiemos o que no oremos. No. Hay que orar, hay que estudiar, porque eso nos va a dar muchas más posibilidades de poder amar. Realmente poder amar. Pero aquí el énfasis está en ponerlo en práctica. Y la pregunta es muy buena. El doctor, alguien muy erudito, se acercó para ponerlo a prueba con una pregunta que pareciese que fuera muy necia. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Digo, todo el mundo sabría eso, y más él, que es un doctor de la ley. Pero resulta que en aquel entonces no había la salvación como la entendemos el día de hoy. Es decir, el día de hoy la salvación es un regalo de Dios. La salvación viene porque Jesús fue capaz de morir por nosotros, tomar nuestro lugar. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Somos salvados gracias a Él. Eso nos queda claro. Pero en aquel entonces la salvación estaba completamente, pudiéramos decir, anclada a acciones. Por eso Jesús le pregunta: ¿qué es lo que está en la ley? La gente se movía en la ley. Era lo que la ley decía. Y cuidado si hacías algo en contra de la ley. Pero aquel hombre erudito le contestó: pues lo más importante de la ley es el amor. Y precisamente el amor no entra en una estipulación de la ley. A pesar de que es el espíritu de la ley, está mucho más allá de cualquier norma. Pero ahí está el amor. Y aquel hombre le contesta: amar a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Honestamente, si yo fuera a hacer alguna otra pregunta después de lo que hice, le preguntaría a Dios, le preguntaría a Jesús: ¿cómo puedo amarte con todo mi ser? Uno de mis sueños es el ser capaz de las 24 horas del día estar consciente de la presencia de Dios y poder amarlo. ¿Cómo poder amar a Dios con todas mis fuerzas y no desviar ninguna de mis fuerzas
de mis emociones en otra dirección, sino enfocarme solamente a Dios. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo poder amar? ¿Cómo amar a Dios? Pero aquel hombre, doctor de la ley, le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es decir, si no sabes quién es tu prójimo, pues tampoco vas a saber quién es Dios. Si no eres capaz de ver y reconocer a tu prójimo, tampoco vas a ser capaz de reconocer a Dios. San Juan dice, es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien sí ve. El mismo San Pablo nos va a decir que si no tengo amor, no soy nada. De nada me sirve lo que yo hago. Y el amor se expresa de una manera muy concreta en el servicio, en el cuidado. Y es que si pudiéramos jugar con todas estas preguntas, ¿quién es Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios con todo mi ser, con todas mis fuerzas? Voy a caer en la misma pregunta. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo ayudarle? Pareciese que son preguntas necias, pero es que es ahí donde precisamente radica la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Para ganar la vida en el más allá? Pues ama en el más acá. Deja de preocuparte tanto por el más allá para empezar a mirar quién es tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu próximo, el que necesita de ti y que muchas veces nosotros ignoramos. Hay que tomar el riesgo, la osadía y la inteligencia para saber amar. Yo no sé en tu país, y una vez escuché al padre Ricardo que compartió él en México, que en una Navidad él se hizo el propósito y agarró a un vagabundo y lo llevó a su casa y compartió la Navidad con él. A mí ese testimonio del padre Ricardo tocó muy fuerte mi corazón, pero aquí en el país en el que yo estoy no lo puedo hacer. Puedo darles una limosna, puedo llevarles comida, pero si lo tomo y lo llevo a mi casa, me puede demandar por miles de cosas. Es considerado uno de los vulnerables más vulnerables. Amar. Hay que saber cómo amar. Pero no debemos de quedarnos con los brazos cruzados diciendo, es que yo no puedo amar como Él amó. Es que hay que saber cómo amar, porque el verdadero amor te protege y protege a la otra persona. Aquí el pretexto es que ¿cómo puedo amar? Pregúntale a Jesús. Pregúntale a Jesús. Porque si en verdad queremos ganar la vida eterna, tenemos que preocuparnos por el prójimo, nuestro prójimo, el que está muy cerca de nosotros, el que necesita de nosotros y que a veces nosotros no lo reconocemos. Ese es nuestro prójimo. Así que dejar de hacer preguntas necias para empezar a hacer acciones concretas que ayuden y que expresen el amor. Y este Dios que nos ama, el Dios que tiene misericordia de nosotros, el Dios que perdona nuestros pecados, el Dios que nos ha enseñado a amar como Él nos ha amado, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que en una ocasión en un edificio que estaba lleno de fuego, se estaba quemando el edificio, entraron los bomberos y vieron a un hombre que estaba profundamente dormido en su habitación y el edificio se estaba quemando, ardía en fuego. Y aquellos hombres, los bomberos, trataron de levantar al hombre que estaba dormido, pero estaba sumamente pesado y no podían sacarlo por la ventana y tampoco podían sacarlo por la puerta porque era sumamente grande y pesado, fuerte. Hasta que los bomberos, viéndose unos a otros, a uno se le ocurrió esto: ¿y por qué no lo despertamos? Y así él se sale por su propio pie. La salvación que Cristo ha venido a traernos es eso, despertarnos.
Y a través de su palabra, de su ejemplo, del sacrificio que hizo en la cruz, es despertarnos. La salvación que Cristo nos ha traído es como eso, el despertarnos. Pero el amar al prójimo es nosotros empezar a caminar y salir del edificio que se está quemando. No nos equivoquemos. Necesitamos amar. No es suficiente despertar y quedarte ahí y saber que tienes que amar. Hay que amar. El edificio se está cayendo, se está quemando. Jesús te ha despertado con su ejemplo, con su palabra, y ahora a nosotros nos toca empezar a poner en acción lo que es el verdadero amor. En esto consiste el amor, en ayudar al prójimo, al que necesita de nosotros, así como Jesús nos ayudó a nosotros, entregándose él mismo, incluso hasta la muerte. No se te olvide, el verdadero amor te va a proteger a ti y también va a proteger la persona a quien amas. Que tengas un excelente día.